Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Llegamos a la casa de la señora Ana Velázquez. Ella nos va a mostrar un plato típico de Guarambaré que se está perdiendo un poquitito. Ella dice, vamos a hacer bichos de plato típico de Guarambaré, que la gente vea y por sobre todo que probemos para saber qué tal es esta costumbre y esta comida de los guarambareños. Ahí está doña Ana. Vaya, pa. ¿Qué tal, doña Ana? ¿Cómo te va? Bien. Tranquilo, pa. Contenta de recibirle hoy en el Valle de Emiliano, Guarambaré. Ahí está. Bueno, llegamos, doña Ana. Yo voy a ser tu ayudante adelante. Hoy. Ayudante de lujo voy a tener entonces. Acá llegamos. Llegamos, ya tuve preparado Ana, ¿todo algunos, preparado ya está esto? Ya, para ganar tiempo. Esta es una receta que nos remonta, al menos a mí me remonta a mi infancia. Sí. Que el mercado de Guarambaré siempre se caracterizó por ser bien bullicioso. Sí. Y en esa época, habrá sido de la década del 70, del 80. Sí. Siempre tengo el recuerdo de una señora que es ña Francisca. Tenía un ayudante, voy a ser mi ayudante hoy. Yo voy a ser. Habrá sido el nombre Abdón, pero nosotros lo recordamos como Adón. Adón. Sí, y queríamos ir al mercado con el único propósito de comer el shishu. Shishu se llama. Francisca, sí. Bueno, esta comida tradicional de Guarambaré se llama shishu. Se llama shishu. Sí. Y vos esto probaste por primera vez en el mercado de la ciudad. En el mercado. Me trae recuerdos de la infancia. Habrá sido de más tiempo ya que se habrá hecho porque con Fernando Pistille la otra vez estuvo por Guarambaré y nos interpeló a buscar lo que era típicamente guarambareño. Entonces vino a la memoria el shishu, averigüé, estuve preguntando también a familiares de ña Francisca. Me dijeron que inclusive una tía suya era la que hacía también, pero habrá sido, no sé si de la época de la colonia o de la época de la independencia, ya sí. La comida. Y no hay receta, también estuve investigando bastante y no hay una receta exacta, así es que lo que hoy vamos a hacer es justamente tratar de replicar lo que se hacía. Replicar aquello y más el sabor nos va a ir guiando. Las proporciones no van a ser exactas, pero sí vamos a tratar de rendir un homenaje a ña Francisca y a Adón, que eran, y en nombre de ellos, a todos los que hicieron y siguen haciendo grande a Guarambaré. El shishu. El shishu. Vamos por los ingredientes. Los ingredientes, en primer lugar, tenemos harina de maíz. Estamos diciendo que vamos a hacer una versión de Fuego y Pasión, va a ser esta. Así mismo. Estoy como ayudante de doña Ana. Bueno, vamos a poner un poquito de aceite. Sí. Todo es calculando. A ojo. A ojo. Así como se hace el boriborí, este es el caldo de la cocción de la carne, porque también va a llevar carne molida, ya cocida. Sí. Con verdeo. Tiene locote, tiene perejil, cebollita. Y allí sí me vas a ayudar para poder volcar ese contenido acá. Completito. Completo va. Completito. Vamos a ver hasta allí. Allí vamos a probar. Un poquito de sal. Bueno. ¿Cómo decís más o menos cuánto? Y una cucharita y algo más. ¿Ahí? Y vamos buscando el punto exacto que no sea ni claro, para que tenga consistencia y que se pueda exacta, unir. Sí, así mismo. Yo tengo mi lado también gastronómico, compañero. Que bueno, yo aprendí bastante ya contigo también. no creo tanto. De Apo habrá aprendido. Yo soy cara dura. De Apo, pero veo que vos probás bastante y eso es lo más importante. Sí, estoy aprendiendo. Seguimos, maestra. No vayan a ser celosa ya. Celosa Yamila. No, Yamila. Bueno, probamos. Ella tiene esa consistencia. Sí. Bueno, llegando a este punto, no sé si vas a amasar vos. Sí, vamos a ir formando. Sí. Mientras pongo la paila en el fuego.
Ahí está. ¿Este como tipo un payagua mascada o cómo así haces? mismo, como un payagua mascada. ¿Vas a tomar allí? No, ni siquiera se pega a la mano. Así es que le damos esta formita, Ok. ni tan gruesa ni tan fina. Y Ok. vamos a preparar nuestro... Vamos a hacer. ¿Dónde te voy bajando esto? Y podés poner acá mientras. Y esto ya va a estar porque es con Acá está poco limpio aceite. también. Con poco aceite se cocina. ¿Ves que tenés? El shishu. Este es el shishu. Estamos tratando de rescatar algo que es propiamente guarambareño. Tiene una pinta esto. Y ya con el aceite caliente, poco aceite, tiene un aroma también Ah, que en verdad remonta hasta la niñez. no hay una fecha aproximada de cuánto tiempo tiene esta costumbre en Guarambaré. No. Mucho tiempo. Tiene que ser más de 70, 80, porque cuando yo recuerdo de cuando era niña, habré tenido entre 8 a 10 años, Sí. y la señora ya era una señora de edad. Y como ella no tuvo descendencias, la receta no quedó y se fue perdiendo. Gracias a Ambaisha Paz, seguramente muchos guarambareños y no guarambareños van a volver a recordar Qué parte bueno de eso. su infancia y a lo mejor se animan y hacen también. O si alguien conoce la receta exacta, también puede colaborar con nosotros. Porque nosotros lo que Totalmente. queremos hacer es rescatar este sabor guarambareño de hace tiempo. Actualmente en la ciudad de Guarambaré, vos no tenés un lugar donde te vas a comprar el shishu. No tenemos. ¿Se puede volver a hacer esto? Y sí, sería una fuente de ingreso también Para y alguna además familia, claro. podría atraer a personas, puede ser una actividad turística también los domingos, estamos muy También. cerca de la capital, de otras ciudades. del Frente a la departamento iglesia, puedes llevar central. tu canasta y vender Sí, el shishu. no hace mucho, justamente con el padre Marcos y el Consejo Económico, hicieron un shishu gigante. Ah, mi amor. Pero hará como 5, 7 años más o menos, antes de la pandemia. Vamos a ver la Ah, rico. versión. Por supuesto que ustedes no van a oler esto, ¿verdad? Pero ya se huele riquísimo Y esto es lo que nos llevaba al mercado. este olor. Así ¿En es. cuánto se puede vender? Este es un ejemplo. Y yo creo que podría venderse entre 3.000, 3.500. Más o menos. Así como una comida típica también de San Juan. ¿Te vamos a bajar sobre papel o cómo va a bajar? Sí. Vamos a Te voy a poner nuestro preparar. canastito o acá. ¿Para qué te voy a preparar para...? No sé si querés sacaros. Sí. Voy a preparar ahí para Acá abajo. tengo encima de este. Para que no se... Allí está. Sequito. Sí, para que esté más seco. Más o menos light luego. Ahí está. Ahí está. Vamos a poner el otro. Sí. Y tenemos la otra versión también que puede ser con... Vamos a preparar después. Que Ah, ok. le podemos... ¿Este hacemos todo? Sí, hacemos todo. Y podemos poner la versión con huevo. Es parecido al ¿cómo se llama? Payoba mascada. ¿Al payagua mascada o la preparación de empanada? No, la preparación es la parecida a la de la empanada. Pero sería el... Te voy a... ¿Qué te parece si vos haces contenido. esto? Dale, Ponemos acá. vamos a hacer. Sergio nos va a ayudar para... Este completito hacemos de vuelta. Sí, completito. Completito. Este yo ya sé más o menos cómo Sí, era. ya sabes. Un No me poco de acuerdo. aceite. Aceite. Un poco del caldo, que puede ser agua también. Yo como tenía el caldo de Pero cocción, mejor el caldo de cocción para el preparado.
Una vez que tengas más o menos allí. Entrar nomás, Yami. Un poquitito más de caldo. Acá está nuestro caldo. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Ya está. Sí, ya está. Acá tenemos la consistencia que buscábamos. Un poquito más para que esté más doradito. Yo tengo miedo de hacerlo. Cada vez va a salir más rápido por el aceite, ya está. Sí, vamos a bajar un poquitito y poner un poco más. Muy grande ya está. Pinta que tiene ya. Entonces estamos haciendo nuestro tererupa. Aunque hoy le metimos mate ya desde temprano. Eso te da más hambre. Y te da más hambre. Shishu. Shishu guarambareño. ¿Y de dónde viene la palabra shishu? Eso no Investigué, pero hasta ahora no encontré. no hay un... No, a lo mejor a través de tu programa pueda haber alguna persona que tenga ayude información. También, porque eso es lo importante de Mbae Chapá y de todos los... Quédate un ratito. ¿Eh? Quédate un poco ahí un ratito, tipo pasándole. Ahí. Espera que voy a hacer otro. Si algún guarambareño, alguien que no necesariamente sea de Guarambaré, que conozca la historia, que nos escriba, @MbaeChapapy, estamos en todas las redes sociales, que nos escriban un poquitito y nos puedan pasar información. Va a ser importantísimo también para que nosotros tengamos ese registro. Ahí está. Ya me hacen un videito de preparando todas las redes. Ya hice, ya subí ya. Estamos haciendo el shishu, una comida tradicional de Guarambaré con doña Ana. Bueno. Cebolla lo se quemó. Allí tenemos, vamos a bajar nuestra paila y ya está. ¿Para qué? Voy a llevar allá para que no... No, ahí que no te quemo. Sobre. Ahí está. Este vamos a llevar más allá. Tenemos el shishu. Vamos a brindar con una Coca-Cola deliciosa. Esta es la presentación retornable. Es mucho más barato pagar solamente por el líquido. Así que les recomendamos que tengan en sus mesas por precio y calidad. No puede faltar la coca. Claro que no.
Brindamos y después ya probamos nuestro shishu. Así Gracias, mismo. doña Ana. Muchas gracias a ustedes por venir a nuestra tierra, a Guarambaré. Bueno, ¿cuál probamos primero? El que te guste. ¿Está con huevo? El ¿Está primero sin que huevo? hicimos, este es sin huevo. Sí. Ahí, quiero acérquense para mostrarle un poquitito. ¿No? Con la cebollita. Qué rico. Muy rico. Sabor a infancia. Sabor al mercado de Guarambaré. Shishu. En Baixapa. Ojalá se vuelva con esta tradición culinaria en la ciudad de Guarambaré porque es muy rico, especial para Tererupa. Y por qué no para el almuerzo también. Una Así ensaladita, mismo. una La roquezú cena, al lado. La cena también. Y muchas gracias a Baixapa porque con ustedes justamente promoviendo la parte cultural de rescatar justamente estas tradiciones hacen que las generaciones de ahora y las venideras conozcan también. Así que muchas gracias por promocionar, por estar en Guarambaré y estoy segura que a partir de ahora en más de una casa, esta noche o mañana, se va a probar shishu. Hagan el shishu, GTRI, todos los jóvenes que hoy está de moda cocinar Y es fácil de hacer. y probar de todo, sí. Prueben. Está riquísimo. Después la pedimos. Ajá. Ay, por y prueba, mira. Sí. Este es con huevo. ¿Cuál es? ¿Viste cuando son criaturas? Mira, ¿cuál es el más grande? La más chica. Trampa. Muy rico. Tan Kiko. Este tiene huevo. Y a este no le pusimos sal. Pero como yo soy salero, le voy a poner un toque. Como decía mi abuela, es mejor que le falta que le sobre sal a la comida. Picante, por ejemplo. Sí, también puede ser ya cada uno. Mandioca. Se me está Es haciendo... la receta recreada, pero uno puede ir incluyendo todo lo que le gusta. Con una salsita picante. Claro que sí. Para el almuerzo y la cena. Para la merienda. Salud. Salud. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país.
estamos en otro sitio icónico, puede ser, Sergio, Podemos decir icónico. de la ciudad de Guarambaré. Sí. El famoso arroyo Lazarito. Arroyo Lazarito. ¿Y cuál es la historia de este arroyo? Bueno, una de las peculiaridades del arroyo es lo que ya te mostré al llegar en este sitio. Le vamos a mostrar un poco, vengan a ver esto. El agua. Obviamente un arroyo tiene esa peculiaridad, ¿verdad? Pero acá tenemos en esta parte, Apella Huereco, un sector en donde viene el agua, como ves, el color cristalino, blanco. Y ahí viene un más oscuro. Y ahí, de ese sector, sale de otro color. Se puede apreciar Sí, a simple vista el color negro. sí. No es ninguna suciedad, ninguna otra cuestión de basura ni nada por el estilo. Pero ese es el color ese característico color característico de esta agua cristalina, ¿verdad, Sergio? de agua cristalina que sale de esa zona ya de Chupé. Tipo cuando estuvimos allá en Paso de Patria y la unión del Paraguay y el Paraná, de diferentes colores. Por los sedimentos que tiene cada agua, ¿verdad? Sí. Y acá vemos de vuelta algo similar, pero versión arroyo con agua cristalina. Sí. ¿Podemos poner las imágenes, Santi, de lo que fue Paso de Patria? Recorrer el país te hace ser testigo de nuestras costumbres, nuestra cultura y de Paraguay que avanza. Pero en ese avance constante está bueno también poder hacer una pausa para tomarnos un respiro, parar la pelota y llenarnos otra vez de energía. Porque eso, más que una pausa, es un impulso para salir de nuevo a la ruta y seguir avanzando. Copetrol, ¡vamos! Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Así estuvimos recién en ese lugar donde el río Paraná y el río Paraguay se unen. Podíamos divisar, como siempre, el Paraná mucho más picado, más bravo, y el Paraguay más tranquilo. Por el oleaje poco importante que tiene el río Paraná, no pudimos ver los colores, porque se ve como el Paraná un poco más claro y más oscuro el río Paraguay, pero como hay mucho oleaje no pudimos divisar esos colores, pero con las imágenes aéreas van a ver exactamente una línea entre el río Paraguay y el Paraná, acá en Bahía Chapaya. Agradecemos a Rodrigo Vega
que nos llevó a ese lugar que se llama Confluencia. y es la zona de, Paso de Patria. si viene Paso de Patria, Itapirú. ¿cómo se le llama a esta zona? Itapirú. Itapirú, zona Itapirú, en la zona de Paso de Patria. Paso de Patria. Ese es el lugar exacto donde estuvimos. Itapirú se llama el lugar. Y es una belleza natural. Y es muy lindo ver cómo estos ríos se unen. Lugar turístico. Un lugar turístico. La gente viene mucho cada fin pide, de semana. pide, ¿verdad? Sí. Vienen a pescar acá y se divierten mucho. Y te piden que le lleves a ese lugar. Siempre se piden ahí, para que quiere conocer ahí ese lugar. Y es muy lindo. ¿Cuántos años ya que venís mostrando turistas la zona de Itapirú? Y hace 5 años ya. 5 años ya. Sí. Ya trabajo con el capitán Leandro Sí. ya como 3 años. Bueno, gracias Rodrigo. Pues gracias a vos también nosotros Dale, pudimos dale. llegar a ese lugar. Cuando quieran, les esperamos. Espectacular. Dale. O sea que esta historia que voy a contar, Sergio, de estas tomas, Sí. nosotros estábamos en la lancha y queríamos ubicarnos en la línea exacta que divide el Paraguay del Paraná, en la zona de Paso de Patria. Pero era de siesta y el sol estaba muy fuerte y no veíamos la diferencia de color. Entonces Sandy sube su dron y decimos, bueno, en algún momento vamos a encontrar, y no encontramos nunca esta división de color por el sol tan fuerte de la siesta, ¿verdad? Sí. Y después vemos las imágenes y obtenemos esto. Estábamos, sin querer queriendo, en el medio mismo, en la línea que divide el Paraná del Paraguay por los diferentes colores. Y lo que estaban buscando encontraron ahí en las imágenes. Y encontramos, o sea, increíble, Sí. pero cierto. No fue algo que nosotros dijimos, ya encontramos, nos quedamos acá, ¿verdad? Totalmente. Y cuando hacen país pajera o yejero, camba pocue. Camba poco. A este sector de donde vemos el agua un poquito más oscura. Ape ya echaba el agua de otro color y que también viene de aquí a unos kilómetros nomás de una naciente, agua natural. Y Uno la de los gente- pocos de Guarecoa en la zona, uno de los pocos que ya tenemos acá en la zona del ala sur del departamento central. En temporada veraniega, mucho calor, la gente comparte acá. Vienen Se mucha baña en este gente, arroyo. No montón. tiene mucha agua en este sector.
No tiene mucha agua. Pero para poner tu silla y... Pero vienen a refrescarse familias enteras de comunidades vecinas, ni qué decir los guarambareños. Y lo otro, la parte un poco triste de este lugar es la cantidad justamente de personas que lastimosamente perdieron la vida en el otro sector, acá a metros. Como ves, estamos observando, hay un puente, porque hay una carretera acá que pasa por a metros del arroyo Lazarito, y fallecieron más de 10 personas ya en este lugar. ¿A causa de qué? A causa justamente de que en el otro sector hoy PTI incógnita ya está hoy sube, porque ahora vos observás, hay agua y pareciera que la arena, vamos ya seguramente a mostrar, pareciera que hay arena. Y así como vemos acá, No pasa nada. no es peligroso, pero en tiempos de gran lluvia se lleva toda la arena que está. Y hay justamente un lugar en donde chupa, como se dice. Tira, ese te chupa y chao. Y los muchachos, Pepe Oñemombo, Yahoo, Oñe, Oranea y Ocañima. Entonces, Vamos a ver el otro sector. Y deja de yo te puedo traer el agua de allá para que sientas. Te voy a traer. Oye, porque yo tengo mi toalla. Voy a traerte para que puedas. porque es más frío. El agua más blanca y es más tibia la que está un poquito más oscura. Vea la diferencia, doña Gina. ¿Cuál es la diferencia de temperatura de las aguas? Es una diferencia muy importante. El que es más oscuro, El que es más oscuro es más tibio. Y el que es más transparente es más frío. Muy frío. Y acá Hay una diferencia de temperatura. Mira un poco. Sí. Pero a mí no me voy a sacar. Pero hay que mostrar quién trae. Ya es. Doña ya Ana sea quiere- tu Ana. Hacernos sentir la diferencia. Ya que Bicho nos trajo su zapatilla. Espera que doña Ana, pásame agua transparente y después pásame el agua más oscura. ¿Qué es lo que vas a sentir, Irian? Y si entras y tocas, no es Yo tengo la ruidoso. zapatilla, solamente que no querés usar, no querés sacarte tus zapatos. Te traje la toalla. No le va a hacer malo. Le va a hacer mal. Ahí está probando la temperatura, Bicho, de El que es transparente. esta parte. Ahora el que es más oscuro. Ya entonces Ander, efectivamente es cierto, Cora, el Sí. agua de Ambarepe, ajá, añandú. Y ya puse Sergio. Ahora ya, pobre. Verídico, está lo mejor. Ani, que la upea ereti. Esa parte no sale. Hay una Bicho, pequeña. hay una pequeña diferencia. Pero es lo que te dijo Pequeña. justamente. No, No, es muy grande, solamente que Eh. tenés que sentir con tu... con tu pie lo que vas a con el pie. sentir. Te voy a traer, porque es grande la diferencia. Sí. Yo sentí una pequeña diferencia. O sea, diferencia sentí, pequeña. Sí. Vamos a ver si es grande la diferencia. Con el otro lado ya, yo me tengo un zampamán de ahí, pero otro lado. Sí, Sí. sí se siente más este. Pues trabaja un poquito más hacia. Ahora la gente va a venir ahora y va a hacer la prueba. Pero Que tienen que venga a hacer descalzo y tienen que caminar. Descalzo tienen que hacer esto. Es la clave de. Y ahora nos vamos al otro sector. Y como verá, mi donde es querido más bicho, profundo. la zona es muy linda. Puede venir la Fíjense que gente de tiene unos familia. banquitos para sentarse y disfrutar. Desde el municipio hacemos el máximo esfuerzo en mantener limpio permanentemente. Siempre el llamado a la ciudadanía, a la conciencia, mantener limpia la ciudad, la zona. Una de las pocas zonas, digámosle, turísticas en donde la gente puede venir a compartir en familia. Y esta es la zona peligrosa. Y acá es la zona peligrosa, ya eso. Y si ya pasaron cosas por algo, ¿verdad? Ah, mira, ya no se ve luego el... Ahora no se por... ve el piso. Ya. Acá ya no se ve, sí. Pero en tiempo de ya de escasez, de sequía,
Sa y la oye cuando peite la Cuando no pero llego ahí ahora la... no se ve absolutamente nada. La gente se viene a tirar de este lugar y lastimosamente no pudieron volver a salir para contar la historia. Por eso es que hay muchos carteles acá que está prohibido Esta zona. en esta zona que la gente ingrese, está prohibido el baño en este lugar. Por las historias y las crónicas tristes también que tiene Claro. este espacio. Estudiantes, jóvenes destacados inclusive de la comunidad perecieron en este lugar. Y ahí tenemos los nichos, ¿verdad? Sí, uno de los casos más significativos fue de un joven guarambareño, justamente Arsenio Eusebio Luis Sosa Arellano, un joven que estaba por culminar, de hecho culminaba en ese año su colegio, en el Colegio Nacional de la Capital, siendo mejor alumno, mejor egresado, medalla de oro de la promoción Sí. del Colegio Nacional de la Capital. Y en una de esas viene con un grupo de amigos a bañarse acá en este lugar y Wow. lastimosamente a días, semanas de recibir su mención, título. su título, su medalla, no pudo continuar. Y en su homenaje también, en homenaje a este joven sobresaliente, la biblioteca que tenemos en la municipalidad lleva su nombre. Una biblioteca municipal que lleva el nombre justamente de este joven más conocido Arsenio como Lucho. Luis Sosa Sí. Arellano. Así mismo. Arsenio Eusebio Luis Sosa Arellano. Lucho. Hijo de destacados guarambareños de la comunidad. Que hicieron mucho también por nuestra ciudad en diferentes aspectos, ámbitos. Como su señor padre y su señora madre también. Y bueno, este es el famoso Arroyo Lazarito y le invitamos también a la gente a que pueda venir a observar Y se ubiquen del sector que mostramos en principio. que mostramos en principio sería saliendo de Guarambaré, lado izquierdo. Sí, Y entrando lado derecho. lado derecho. Así Parte mismo. más playa. Esta es la calle que une con la ciudad de Itá y Villeta, porque acá hay una peculiaridad que acá hay la división de tres comunidades. La comunidad de Guarambaré, Villeta e Itá. Ah, mira un poco. Por esta Acá ruta. cerquita, sí. Van a darse cuenta luego del sector que les estamos comentando, el arroyo Lazarito, Sí, Arroyo Lazarito. que tiene todos los bancos estos de cemento Sí. que se puede observar, ¿verdad? Impecable. Para que puedan disfrutar, así que Muy lindo lugar. están más que invitados. Totalmente. Te mostramos todo esto en Baixapa. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y cocora, soy la costumbre clásica. Tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní.
sabor. Bueno, vamos a hablar de un festival que es muy tradicional en todo el país y se realiza en la ciudad de Guarambaré. El famoso Festival del Tacuané. Seguimos en esta hermosa ciudad y agradecerte que nos acompañes. Gracias, y le cuentes a la gente por un poquitito tu nombre, presentarte y hablar de esto. Bueno, soy Alberto Ayala, presidente de la Asociación Cultural Tacuané, organizadora del Festival del Tacuané. El Festival Tacuané este año cumple 47 años. Imagínate, 47 años. Se creó dentro del seno del Club Luis Alberto Herrera, sí, en la comisión, una comisión juvenil. Ya. Esa comisión juvenil encabezó el arquitecto Alfredo Baezquen. Ya. Él estuvo enfrente del Festival Tacuané hasta el año 2011. Se realizó en el club en la primera parte hasta el 2008, en el club Luis Alberto Herrera, Sí. porque los registros estaban a nombre del club hasta ese momento. Luego salió del club hasta el 2013 prácticamente. Ah. Se realizó en el colegio parroquial que tenemos acá en la esquina nomás. Ya. Con el eslogan que hoy es Paraguay y el mundo cantan en Guarambaré. Luego en el 2013 se crea la Asociación Cultural Tacuané, ya una nueva asociación fuera de los registros del Club Luis Alberto Herrera. Y el segundo presidente prácticamente después de Alfredo fue el señor Plinio Vera y yo asumí en el 2018. Estoy ahora al frente del Festival Tacuané. Nos tocó la parte más difícil a nuestra asociación, la pandemia. Hicimos el festival virtual, fue el único festival a nivel país que se hizo virtual. Miramos. Hicimos la competencia de forma virtual y eso nos hizo ganar más adherentes. A nivel internacional somos uno de los pocos festivales competitivos a nivel Mercosur que ya se hace con este. Tacuané tiene 22 subsedes a nivel país. Miramos. Se hace en todo el país, ya empezó este junio. Ahora el 14 de julio ya tenemos otro festival. Hasta septiembre se van a realizar 22 festivales prefase. Y el festival oficial del Tacuané acá en Guarambaré es El 26, 27 de octubre y 2 de noviembre. Tres fechas. La primera fecha es todo danza folclórica, grupo de danza, y también en el Festival del Tacuané hace 3 años se elige la pareja nacional de la polca paraguaya. Sale del Festival del Tacuané, es algo que seguramente ustedes ya vieron, están por todos lados la pareja. Luego se grita en grupos, estos ganadores van a Labor de Córdoba, Argentina, un intercambio con un festival de más de 56 años que se realiza en Argentina. Y Tacuané tiene 47, ¿verdad? Y hacemos intercambio con Uruguay, si sale con Chile y de repente Brasil, ¿verdad? Pero nuestros ganadores van a nivel internacionalmente, recorren, por decirlo así, todo lo que es el país y también el exterior, pero siempre llevando el nombre del Festival Tacuané en la parte de danza. Y músicos sí que tenemos ganadores hoy día, grandes referentes, exponentes prácticamente del folclore nacional que están en el ámbito tanto nacional como internacional. ¿Y qué músico no querría ganar el Festival del Tacuané? Todos quieren, ¿verdad? Todos quieren. Tenemos 27 categorías y abrimos la categoría de los 3 años para aficionados. Lo que el Tacuané hace es promocionar a nuevos valores. Nosotros ya no promocionamos a los que ya están, consagrados, pues ya estamos. Claro. Entonces lo que nosotros buscamos es darle espacio a esa gente del interior, como le digo, gente que está viniendo de lejísimo. Nosotros tenemos gente de Iribucuá, por ejemplo, de toda la zona de Itapúa, Caguazú. O sea que abarcamos todo el departamento y toda la zona fronteriza, que son Ciudad del Este, Concepción. Son gente que está muy arraigado, por decirlo así, Encarnación, todo lo que es Itapúa. El año pasado, por ejemplo, Itapúa tuvo muchísimos ganadores, o sea que están en eso, se dedican mucho a lo que es el folclore, los conservatorios a nivel país son los que más presionan para este festival. Y la fiesta acá en Guarambaré prácticamente a veces es desconocido para el guarambareño mismo, pero todo el país viene en esas fechas próximas. Y este año ya está confirmado Chile y ya está nuevamente confirmado Argentina también para las últimas fechas del festival. Qué bueno, así que ya saben, están todos invitados al Festival del Tacuané. Se realiza todos los años, hace 47 años. Y este año, en esta edición 2024, 27, 28 de octubre y 2 de noviembre. 26, 27. 26, 27 de octubre este año y 2 de noviembre. 2 de noviembre, así mismo. Ahí está. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca.
Dale guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con guaraní, el idioma del sabor. Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Síguenos en redes como @Volkswagen Paraguay. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. La música siempre es parte fundamental de este programa y ahora quiero presentarles a los hermanos García, Diego y Andrea. Así que pido un fuerte aplauso para ellos. Ustedes ahí desde sus casas también el aplauso de pie para estos artistas que son apasionados de la historia del Paraguay porque son hijos de don Vicente y también apasionados de la música. Andrea, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Contenta? Sí, muy contenta porque es un programa que siempre vemos casi todos los domingos y nos encanta porque, o sea, revaloriza lo que nosotros, lo que como paraguayos tenemos, que es los paisajes tan hermosos que tenemos y es muy lindo descubrir eso. Bueno, y ustedes son de Paso de Patria. De Paso de Patria, son paseños Sí. y respiran historia todos los días. Todos los días, sí. Como les estaba diciendo a mi hermana, nosotros crecimos prácticamente con las historias. Nos fuimos de pequeños a excavar con nuestros padres desde hace ya varios años ya. Cuando tenía 6, 7 años, por ahí ya, yo me acuerdo muy bien ya que me iba con mi padre y a veces nos íbamos en familia. Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Lo que nos gusta. Aparte también de la música. Nosotros nos vamos en Pilar para aprender a ejecutar. Yo ya estoy viviendo ahora en Pilar, pero antes nos íbamos a ejecutar, o sea, íbamos a aprender la guitarra, a ejecutar porque no teníamos... Sí, Pilar tiene su conservatorio de música. Conservatorio y aparte también profesores así particulares. Qué bueno. Y en nuestra comodidad los fines de semana nos íbamos. Porque vivíamos lejos, o sea, no queda tan cerca tampoco Pilar de Paso de Patria. ¿Y con la música hace cuánto más o menos? Y desde el 2012 que empezamos. Yo ya ejecutaba teclado antes, pero... ¿Empezaron juntos o...? No, yo primero él empecé. solo. Y después empezó ella. Después le seguiste a tu hermano. Sí. Sí. Se la reina del Andape, apura y
correr. Paraguay ningo llave, apuraba yeretare. A Manolo Jalupabe a la hora yo ofrecí. Peina la hendu, yerenoiro la corneta, calata bayoneta, saco fuera azul. A capitán tamoiro, no a lo amina, roja silva. ¿Vos te ibas a tocar? Yo pensé que íbamos a seguir. No, hasta ahí no vamos a ver. Después que te la otra música. Otra vez entonces. Pajaite, se la reina en Nerendape. Apura y Maracá, si acá Macatete. Paraguay ningo llave, ajuraba yeretare. A Manolo Jalupabe a la hora y ofrece. Peinaga, gendú, yerenoiro en la corneta, calata, bayoneta, saco pura azul. A capitán tamoiro. Barinoti, Paicaturo, Aloha, Mina, Roja Silva, Curuzú. Oreju, Henry Pupa, Shenye, Beina y Puerta. Apoy, Hawaii, Beture, Oje, Cabo y Yarará. Sapudante, Coicatune, Oje, Pere y Mecape, Ayapoba, Cue, Virginia, Pura, Hey, de Beguaná. Derge, se manduaba, Momuri, Begui. Apoy, Begui, Shekepe, Oje, Shaba, Shebotu. Jepi, Waisha, Pendeaba, Oje, Tirón, Netire, Hirupa, Haina, Popeba, Ñaimoa, Kutu, Pasu. Sai yu botu pava de pireka tu mi viva nya sai ndisha pujare y ai te va ningo shevero jupishe yiva ariro hetunde putia peshe pudare nehengwe sapudante koikatune sherendu peñan de yara hago intende poturo poshe mara romo iba era Virginia ni yo mi me tu pasuya hamamo mia pero vi no era Muchísimas gracias a los hermanos García y este pequeño momento dedicado también a todos los fanáticos de la música paraguaya, así que muchas gracias y como siempre digo, el tiempo de ustedes para nosotros es muy valioso, así que agradezco inmensamente ese tiempo que se tomaron para estar acá. Muchas gracias a ustedes también. ¿Algún saludo para alguien, para tu mamá? Para todos los amigos que nos conocen por ahí. Tenemos varios amigos por ahí. ¿Sí? Que conocemos de todo el Paraguay, así, uno o dos de cada ciudad. Pero si nos están viendo, entonces... Eso te da la música, te da muchos amigos. Sí. Sí. Y eso es lo que tiene legalmente la música, que da esa alegría, ese toque que enfatiza, ¿verdad? Y que da la alegría que uno da con ese talento. La verdad que nosotros no somos profesionales, ¿verdad? Pero hacemos lo que podemos. Nos encanta la música de ustedes y algún día vamos a volver a encontrarnos porque queremos también que nosotros hacemos amigos por todo el Paraguay, así que gracias a ustedes.